Ya, entonces vamos a comenzar con lo dicho antes. Ya lo tienen esto, ¿no? En sus cuadernitos, perdón, en su toa, tienen acá, para hacerlo juntos. Tiene primerito listar el ID, nombre completo, salario y y una columna salario más aumento. ¿Qué nos dice? El aumento es del 12% en salario que sean menor a 5.000, aumento de 5% en salarios entre 5.001 a 10.000, sin aumento en salarios mayores a 10.000. Ya cuando les pidan, tal vez mañana hay un ejercicio de tipo case, de tipo, eh, de tipo, de tipo case, de tipo if anidado. Les va a pedir así, les va a dar siempre opciones dentro de varios rangos. Hemos hecho solamente un ejercicio y había igual en la práctica solamente uno, pero esto se hace usando el case. Entonces vamos a listar el ID, nombre completo y salario, lo de siempre, listar el ID, Employee ID, el Employee ID. A ver, voy a silenciar las notificaciones porque me está distrayendo, ¿no? Cualquier cosa que quieran hablarme, no al privado ahorita, escríbanme al chat de la clase. Ya, Employee ID, nombre completo, entonces sería el first name concatenado con el last name. Eso es el nombre completo. Cuando nos pida el nombre completo, entonces tenemos que hacer nombre y apellido. Este está por demás. Salario, salario y una columna salario más aumento. Ya. Esta columna, el aumento es del 12% si en el salario que sea menor. Entonces es de tipo case. Para hacer, comenzamos con case. No, sin esto. Comenzamos con case. Le ponemos nuestra columna, que es salary. Comenzamos con el when antes. When salary, ¿qué nos dice? Sea menor a 5.000. Entonces vamos a poner salary menor a 5.000. Menor a 5.000. Me imagino que es menor igual. Menor igual a 5.000. Then, que es entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Salary va a sacar el 12%, sería por 0.12. Otro. When salary sea, esté entre 5.000 y 10.000, dice. Entonces, salary, puedo poner between 5.001 and 10.000. Then, 5%. Salary por 0.05. Otro when. Si el aumento en salarios mayores a 1.001, ya no ponemos aquí when. Ponemos el else más porque es la opción final. El salary y directamente lo que va a ser. Salary eh, y sin aumento, dice. Entonces, else, nada, entonces. Ahí quedaría. No, tenemos que mostrar esa fila más. Entonces ponemos, no, sí, ahí quedaría. A ver, lo haremos así. Else salary sin aumento por cero, no por uno. Esto de acá, los salarios, no sería por cero, ¿verdad? Porque aquí solamente estamos sacando el 12%. Para sacar el 12% y sumarle al salario, tendría que ser por 1.12 y 1.05. Así estaría, el mismo salario estaría sumándose el 0.5 al salario. Y para terminar el case, y a este le damos un alias de salario más aumento. Salario más aumento. Nos dice que hay un error, a ver en dónde.
La palabra clave from no fue encontrada. Ah, claro, nos falta el from. From employees. Cosemos y ahí está. A ver, me preguntan cuál es la diferencia entre esquema HR y SYS. Ya, no es no son, el HR es una base de datos aparte, no es solamente un esquema. El SYS es muy aparte, el SYS es el administrador de todo el sistema, es el que puede controlar todo, el de la base de datos, el que tiene acceso a todas las tablas, tiene acceso a todas las bases de datos que se hayan creado. HR es una base de datos que ya viene por defecto, o bien, en teoría viene por defecto, pero nosotros lo hemos instalado aparte. Y ya viene por defecto dentro del Oracle, que nos sirve como ejemplo solamente. O sea, HR puede ser cualquier otra tabla que nosotros hayamos creado. Puede ser la tabla tienda, perdón, la base de datos tienda, la base de datos, no sé, de alguna empresa o de algo que nosotros hayamos creado. Eso vendría a ser HR. Es una representación de eso. HR es Human Resource, es una base de datos de recursos humanos, por eso HR, está en inglés. Pero en sí, ustedes siempre trabajen dentro de HR, nunca como el SIS, porque el SIS tiene sus propias tablas de sistema. Y si ustedes crean tablas o manipulan datos dentro de SIS, pueden arruinar todo el Oracle y tener que reinstalarlo nuevamente. Por eso siempre entren al HR. Así solamente van a tener los objetos que hay dentro de HR. Bien, continuamos entonces con el 2. Bien, este es el 1. Voy a tratarlo de hacer lo más rápido que se pueda. Si alguna parte no entienden, entonces me van a parar. O estos están muy fáciles, estos ejercicios. Vamos desde recordar. Los últimos sí son tipo examen que he puesto aquí. A ver, esto de aquí. Mostrar el mejor sueldo, el peor sueldo, la suma de sueldos de toda la planilla. Y la suma de sueldos de toda la planilla. Ya, entonces, el mejor sueldo. El mejor sueldo es el sueldo mayor, ¿no ve? Entonces, max. Usamos esta función max. ¿De qué? De los sueldos, de los salarios. El peor sueldo sería el menor sueldo. Sería min salary. ¿Qué más? El peor sueldo, la suma de sueldos. ¿Cómo se hace la suma de sueldos? Con la función sum. Suma de salarios. La suma de salarios de toda la planilla. De toda la planilla, entonces, solo nos pides. Entonces, from employees. Y ahí está. Salario max. Bien, aquí le ponen alias, ¿no? Le ponen, no sé, mejor, peor, etcétera. La suma ya está. El mayor sueldo es 24,000, el peor sueldo es de 2,100, la suma de todos los salarios es 691,416. ¿Ya? ¿Qué más podemos sacar aquí? El promedio, ¿no ven? Podemos sacar el promedio. El promedio es ABG de todos los salarios. Ahí está el promedio. Esto de acá nos sale con varios decimales. ¿Qué podemos hacer para redondear? Usar el round. El round a 2 decimales, lo típico. Y ahí está. Bien, aquí están casi todas las funciones que se ponen en select. Máximo, mínimo, sumatoria, redondeo, promedio. Pasemos al otro. Greatest y least. ¿Para qué, ¿A qué te refieres eso? ¿El mejor y el peor? Ah, esta pregunta era hasta acá. No sé si esa es una función de Oracle. No, debe ser una función de otra base de datos. Greatest, greatest. A ver, haremos la prueba. Uy, se me colgó. Era poner el greatest y se me ha colgado. Y a ver si funciona.
La función de grupo no es de grupo único. Ha de ser otra función que no hemos visto, pero si el ingeniero no lo ha tocado, entonces no nos complicaremos. Max solamente. Ahorita investigamos para qué es eso. Ya, listar. Ese greatest que menciona seguramente agrupa varios. Nos dice que la función de grupo no es de grupo único. Tal vez, no había escuchado eso. Número 3, listar los empleados que tengan solo 3 a 15 letras en su nombre. Ya. A ver, aquí atención, compañeros, nos dice listar los empleados que tengan solo 3 a 5 letras en su nombre. Entonces tenemos que hacer un select para ver los datos. Vamos a hacer un select al nombre, al first name, from employees, where. Nos dice cómo, a ver, ¿cómo sabemos cuántas letras tiene el nombre del empleado? Tendremos que hacer el first name. ¿Cómo contamos la cantidad de nombres? Hay una función, la función len. Con la función len, porque contamos cuántas letras existen aquí. Ahora esto de aquí es un rango de 3 a 5. Para rangos hemos dicho que usamos el between. Entonces, si la cantidad de letras del nombre está entre 3 y 5, nos decía, me va a mostrar. Ejecutamos y ahí está. Me muestra los nombres que solo tienen 3 a 5 letras. Ahí está, pasaremos al 4. Los primeros, para los que no sabían, su examen del ingeniero son 5 preguntas. Y las 3 primeras, o hasta las 4 tal vez, siempre son de este tipo, así medio, que son medio fáciles. Solamente así, de este tipo, hacer esto, esto, esto. La última o las 2 últimas son las que son bien difíciles. La última es la más difícil. O no sé cómo la resta semestre el ingeniero, pero que yo recuerde ha manejado así todos sus exámenes. 5 preguntas, las últimas 2 casi difíciles. La última es para pensar. Ya, a ver, con que hagan 4 de 5 yo creo que ya están bien, porque las últimas normalmente son, bueno, se pueden, pero no sé si van a dar con computadora. El ingeniero me ha indicado que no van a dar con la computadora. Así que más difícil va a ser ver dónde está su error. No, no tengo el examen, el primer parcial del ingeniero. No nos ha devuelto el anterior semestre, porque estaba la mayoría mal. Solamente lo máximo era 4 de 5. Nada más, nadie tenía un 5 de 5. Y nos ha dado un trabajo extra para mejorar la nota. Le pueden pedir también trabajo extra. Bueno, no sé cómo les irá, cómo será su examen del día lunes. A ver, seguiremos. Mostrar cuántos años, meses y días en una sola columna han pasado desde la fecha de contratación hasta la actualidad de todos los empleados. Ya, select, mostrar años, meses y días. Fecha de contratación es el hire date. Entonces, vamos a mostrar aquí el hire date from employees. Punto y coma, ya, ¿qué más tenemos que listar? Tenemos que mostrar los años, meses y días en una sola columna. Tenemos que mostrar todo esto en una sola columna, pero a ver, lo haremos así por separadito. Primero, mostrar la cantidad de años, desde la contratación hasta la actualidad. ¿Cómo mostramos la cantidad de años? Había una función que hemos visto la anterior, es el months between. ¿Qué es esta función? Esta función cuenta los meses que existen desde tal fecha hasta tal fecha. O sea, entre un rango de fechas nos va a mostrar la cantidad de meses que existen. Por eso months es meses en inglés. Meses entre, y aquí le damos 2 fechas. La fecha actual, siempre la fecha mayor o la fecha más arriba o la fecha actual se pone primero. O si lo ponen de segundo, entonces la cantidad de meses les va a salir en negativo. Y la fecha de contratación, que es el hire date. A ver, hasta ahí coderemos. Ahí está, nos está mostrando la cantidad de meses. 189 con varios decimales. Meses. Hemos dicho, ¿no ve? Para cuando usamos round y cuando usamos el trunc, lo debemos tener acá. Trunc y round. Trunc es recortar el número y round es redondear el número. Para meses, normalmente, meses, fechas, años, se usa el trunc. Nunca redondeamos los días.
ni los meses, ni los años. Por lo que solamente el trunco. Trunc a 0 decimales, ya saben. Si yo pongo aquí 0 a coma, 0 decimales, vamos a 0 decimales. Pero si yo no especifico esto, se sobreentiende o por defecto me va a mostrar con 0 decimales. Ya, ¿qué más nos dice? El año, ya lo tenemos. Ahora los meses. Los meses usando esto mismo de acá. Usando esto mismo de acá. Ah, perdón. Esto de acá nos muestra en meses, ¿verdad? Nosotros queremos en años. Un año tiene 12 meses, por lo que esto, si lo divido entre 12, ya tendría la cantidad en años. Ahí está, 15 años, 9 años, 20 años. Se tiene esa partecita, ¿no? Ahora para meses sería lo mismo, pero sin dividirlo. Sin dividir entre 12. Directamente acá ya me muestra la cantidad de meses. ¿Ya? Ahora para días. Ahora para días. Hasta acá. Ahora para días. A ver, el ingeniero les ha debido mencionar esto. Cuando manejamos, y en aquí yo no se los he puesto, pero ahorita lo voy a poner. Cuando manejamos fechas, así comentado, vamos a poner. En fechas. Cuando manejamos fechas, en Oracle, esto solamente pasa en Oracle, en fechas. Cuando nosotros hacemos una fecha más uno, la fecha en Oracle se maneja como un tipo de dato numérico. Cuando nosotros operamos, digamos, la fecha, por ejemplo, higher date o sysdate más uno, lo que va a pasar aquí es que a la fecha le va a aumentar un día. A fecha le aumenta un día. Si yo le pongo más 2, más 3, entonces lo que va a hacer a la fecha es que le va a aumentar 1, 2, 3 días. No importa el formato de la fecha, porque aquí sabemos qué fecha está mostrando año, mes, día, hasta la hora, segundos, minutos, milisegundos, etcétera. Pero cuando ponemos más 1, le estamos sumando un día. Cuando hacemos menos 1, entonces le estamos restando un día. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo una fecha más una fecha? Pero normalmente no es la fecha, no es la suma, es la de esta. Si yo resto dos fechas, lo que me va a mostrar es la cantidad de días entre ambas fechas. Vamos a poner fecha 1 y fecha 2. Entonces, al restar yo dos fechas, me va a mostrar la cantidad de días entre dos fechas. Si yo sumo una fecha y otra fecha, ahí creo que ya no se podría sumar porque, no, ya no se podría sumar. Solamente es esto. Ya, entonces, al restar dos fechas me da la cantidad de días. En aquí me pide días. Entonces, yo lo que voy a hacer es el sysdate, la fecha más grande primero, menos el higher date, fecha de contratación. Esto lo ejecuto y ahí está, me está mostrando. Igual a un mes, ¿verdad? No entiendo esa pregunta. Bien. Otra cosa. Otros podrían decir, digamos, bueno, para sacar los días, como en este caso, yo lo que puedo hacer es multiplicar la cantidad de meses por la cantidad de días, por la cantidad de días. ¿Cuántos días tiene un mes? Bueno, así por lo general podemos poner por 31, pero vamos a perder datos o así porque febrero tiene menos días, hay otros que tienen menos días, o podemos poner por 30, pero no van a ser los mismos. Mira, cuando le hacemos por 31, nos muestra aquí 5.884 días. Pero cuando usamos las de esta, o sea, esta ya es la cantidad real, nos dice que son 5.777. Ve, hay una gran diferencia. Por lo que para calcular la cantidad de días entre dos fechas, siempre vamos a restarlas. Si ustedes ponen antes el higher date y luego el sysdate, les va a salir en negativo. Ahí lo intercambian solamente. Esto era dividido entre 12. Para sacar años, sí podemos dividirlo entre 12, porque ahí obviamente un año tiene 12 meses. Ya esto para el 4. Pasaremos al 5. Mostrar los empleados contratados un lunes, martes o miércoles del mes de abril. Bueno, esto es similar a la pregunta de examen, a la pregunta de su práctica. Dice una sola columna. Sí, tienes razón. Concatenaremos.
Bueno, pero ustedes esto lo pueden hacer. Yo aquí quiero avanzar rápido. A ver, el formato años, meses y días. Entonces le vamos a decir tantos, tantos, espacio años. De acá directamente copiar, control C. Luego esto de acá lo concatenamos con esto de acá. En vez de años, que muestre meses, mes. Aquí también sería un espacio. Acá también un espacio. Ya esto lo quito. A ver. Concatenado. Concatenado. Me sigue mostrando eso. Que dice tipo de dato inconsistente. Esto de aquí es un numérico. Esto de aquí me devuelve un número. Las de esta, ¿no ve? Entonces, tuchar para que lo convierta en string y se pueda concatenar. A ver, nada. Tuchar identificador no válido. Es tú, vas a baja char. Ahora sí, ahí está. Nos faltabas de dondear o hacer trunca. Bueno, aquí le damos un alias. Fecha. Nos faltaba hacer un trunco. Bueno, ustedes lo ponen. Ya. 5. Mostrar a los empleados contratados un lunes, martes o miércoles del mes de abril. Entonces, select. Cuando nos quede una horita, vamos a hacerlos, y no alcanzamos a acabar, vamos a pasarnos directo a los ejercicios tipo exámenes, ¿ya? Ahorita esto, no digo que no va a estar en su examen, pero siempre a lo más complicado. Si podemos hacerlo más complicado, entonces esto ya nos va a parecer facilito. Mostrar a los empleados contratados un lunes. Ya, select asterisco entonces. Select asterisco. Todos los datos de los empleados contratados un lunes. Bueno, solamente el first name. Depende del problema, ustedes le ponen qué datos tienen que mostrar. First name. Espérenme un ratito. Ya. Me pregunta sería la diferencia entre un to chart, to date y to number. Ya, a ver, hemos debido poner acá. No, no hemos puesto to chart. No hemos puesto to chart. Qué raro. Ya. El to chart, to date y to number sirve para transformar los datos. Para transformar los datos. To chart, como su mismo nombre lo dice, to es como hacer. O sí, es como hacer. Hacerlo char. Es convertir tu char podríamos convertir, como he usado aquí, un número, porque esto de acá me devuelve un número, tipo int, o bueno, sí, tipo int o float o no sé, pero me va a devolver un número. Pero esta columna de acá, toda esta columna es de tipo char. Por eso me daba error, me decía que los tipos de datos no coinciden. Por eso es que este número de acá yo le he convertido a un char. Este to es como convertir. Convertir a un char. Y así este número se ha convertido en un char y ahora sí existe todas las columnas, toda la columna es del mismo tipo de dato. El to date es para convertir a una fecha. Hay ejercicios aquí con to date igual. Es para convertirlo a una fecha. Si nosotros ingresamos por teclado una fecha, la vas a recibir siempre como un char, como un varchar.
Y al hacer nosotros toDate a ese dato, lo que va a pasar es que va a agarrar ese char y lo va a convertir en toDate. Lo va a convertir en un date. Y ya podemos trabajar con ese date como una fecha normal. Por ejemplo, podemos sumarle días, como les he mostrado ahorita. Podemos hacerle desde esta, de cálculo la cantidad de días, así. Nos da más opciones. El toNumber, el toNumber es convertir un char a un número y darle formato. Hemos visto, creo, eso en la práctica. Había algún ejercicio así. Pero es eso. Es la función, toChar, toNumber, toDate, el dato, y luego el formato. Coma, aquí yo le puedo dar el formato que yo quiero del número. Por ejemplo, si tiene decimales, mostrarme con 4 decimales, mostrarme con un decimal, etcétera, y le doy el formato. Hemos visto también los formatos. Cuando se usaba el FM, ya pasamos así. Mostrar los empleados contratados un lunes, martes o miércoles del mes de abril. Ya, el first name solamente. Contratados un lunes, entonces, from employees. Ahorita, aquí vamos a ver el to date. O el to char, creo que es el to char. Where, contratados un lunes. Entonces, tengo que extraer el lunes de la fecha de contratación. Entonces, where, vamos a extraer ese dato. Here date. Here date, to char, guión bajo. To char, el dato le ponemos acá, es el here date. Ah, siempre me olvido de esto. Luego le damos el formato. Esta es una fecha. Como esta es una fecha, esto de acá no va acá. Como esto es una fecha, el higher date es una fecha, entonces, coma, aquí yo le voy a dar ahora el formato. De esta fecha únicamente extraeme el día. El día es así, day. El día literal es day. Si yo le pongo dd, o sea, también se puede. dd, pero lo que va a extraer es el número del día, el número del mes del día. 01, 02, 03, etcétera. Si yo pongo, creo que era dy, me va a mostrar la abreviatura literal del día. O sea, lunes me va a mostrar, no sé si era dy, pero me va a abreviar a 2 letras los días. Ahorita me dice lunes, martes, miércoles. Entonces lo que necesito es la forma literal de los días. Aquí extraigo el date y después le pregunto. Puedo hacer un igual, ¿no ve? Podría hacerlo para los 3, lunes, martes o miércoles. Pero para comparar podemos usar el in. Entonces, si este dato de aquí es igual a lunes, y esto es importante también. Si yo extraigo aquí con mayúsculas, si yo pongo aquí mayúscula, entonces me va a devolver todo esto, el nombre del día, pero todo mayúscula. Si yo pongo así, mayúscula y minúscula, entonces tal cual me va a salir el día. Lunes me va a mostrar mayúscula y luego todo minúscula. Si yo pongo todo minúscula, entonces me va a sacar el día todo minúscula. Entonces lunes va a comparar. Es igual a lunes, es igual a martes, es igual a miércoles. Ahí ya le he dado el formato. Aquí ya le he dado el formato y con esto ya estoy comparando. In todo esto. ¿Qué más nos dice? O miércoles del mes de abril. Allá. And. Entonces todos tienen que ser del mes de abril. Entonces yo le hago un tuchar de nuevo a la misma fecha. Le hago tuchar a la misma fecha. ¿Quién está trayendo la...? ¿Cómo quitar ese permiso? No se haya mucho, no se haya en la pantalla, compañeros. Ya lo que necesito es el mes. Entonces, para el mes literal se escribe month. Este es el mes literal. Si yo pongo MM, entonces me va a sacar el día, no, perdón, el número del mes del año. O sea, 01, 02, 04, abril sería 04, así. Si yo pongo mon, entonces la abreviación me va a mostrar literal del mes. Lo que yo necesito es el month con minúscula.
month. Esto tiene que ser como solamente es una comparación, entonces esto que sea igual solamente abril. Ya no sería necesario usar el in, porque aquí tengo varias opciones. Ahí sí me ayuda el in. Pero si aquí solamente es una, entonces, bueno, bastaría con un igual. Punto y coma, y vamos a ejecutar esto. No me está mostrando nada. O es que nadie ha sido contratado en abril. Podría ser. A ver, hasta acá lo ejecutaremos. No. Listaré la fecha de contratación. No me lista a ningún empleado. Mm. No soy Inge todavía. Inge me dice. Si tienes razón, ¿ve? Me he olvidado. Hay que poner FM. Cuando vamos a hacer comparaciones, o pónganlo así, cuando vamos a usar el tuchar dentro del where, o sea, el where es para hacer restricciones, comparaciones, ¿verdad? Cuando vamos a usar el tuchar, siempre, o hasta el to number, o hasta el, ¿cuál era el otro? To date. Today, to char, to number, dentro del where. Si el to char lo usamos dentro de aquí del select para alguna cosa, entonces no necesitaría porque, pero cuando lo usamos dentro del where, como hay comparaciones, esto de acá yo lo estoy comparando. Es como poner igualdad aquí, lo estoy comparando con este, así, etcétera. Entonces, como les he explicado en una clase, los días cuando usamos to char, cuando lo transformamos, nos vienen con espacios. Para validar ese dato, tenemos que poner aquí el FM antes del tipo de dato, FM, para darle formato, para quitar todos los espacios. O si no quieren poner el FM, la otra opción es usar la función trim, que también nos borra los espacios. Entonces podemos usar el FM dentro de acá, donde se da el formato, ahí dentro se pone el FM. O podemos usar trim a toda esta, a toda esta sentencia. Usamos el trim. A ver, acá voy a usar el trim y acá voy a usar el FM. Ahora sí me muestra. Ahí está. Los que han sido contratados un lunes, martes, miércoles del mes de abril. ¿Hay preguntas de eso? Gracias al compañero que me ha aclarado eso. 6. Mostrar a los empleados que tengan una E en la penúltima letra de su nombre. Ya se les aprendió el foquito, ¿no? Tenemos que usar like. Ya select, mostrar a los empleados en su nombre, nos dice. Voy a listar solamente el first name. Ustedes van a listar lo que les pide aquí. Si les dicen mostrar el nombre, apellido, salario de los empleados, listan esas columnas. Si no les indica nada, o sea, solo les dice mostrar a los empleados, ahí ya tienen que o bien listar todo, o bien ya a criterio de ustedes, listar el nombre, apellido, así, pero según lo que les pida la respuesta también. Pues, aquí les dice nombre, no van a listar aquí solamente el apellido, digamos, no, ¿ven? Listar